Quiero continuar con lo que vinimos compartiendo en el día de ayer, esta mañana, y hablamos acerca de, para repasar un poquito y poner que todos recordemos lo que venimos hablando, dijimos que Dios, dice Pablo escribiendo a los Efesios, resucitó a Cristo Jesús y lo sentó con Él en los lugares celestiales. Y el capítulo 2 de Efesios dice, y en unión con Cristo nos resucitó a nosotros y nos sentó también a nosotros en los lugares celestiales con Cristo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien. Desde allí es de donde debemos ver. Nuestra perspectiva, nuestra visión no puede ser en el plano de lo terrenal, porque nuestra posición en Cristo es en los lugares celestiales. Y desde allí las cosas se ven diferentes. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos desde los lugares celestiales? Dijimos que vemos un mundo necesitado. No vemos un mundo que nos dé asco, aunque no compartamos mucho de lo que se hace en este mundo. Vemos como Jesús veía las multitudes y tuvo que compasión de ellas. Vemos un mundo necesitado. Número 2, dijimos que vemos desde los lugares celestiales un propósito claro y definido de Dios, y ese propósito claro y definido está en alcanzar a todas las naciones de la tierra. ¿Está bien? Y ahí tomamos, entre otros pasajes, Hechos capítulo 15, ¿sí? Y hablamos de ese texto que toma Santiago o Jacobo del profeta Amós, y el Señor habla de todas las naciones que llevan mi nombre. Por favor, grábese eso, porque yo creo que hay mucha gente en el ámbito evangélico que todavía nunca leyó eso. O si lo leyó, nunca se percató. Todas las naciones, o sea, hoy no hay una tierra santa. Hoy la tierra santa es toda la tierra, porque todas las naciones le pertenecen al Señor. ¿Amén? Son cosas que necesitamos tener claras, porque si no, nunca podremos cumplir la misión, si no vemos a las naciones como Dios las ve. ¿Qué más vemos? Vemos una responsabilidad ineludible, que es la de predicar el Evangelio. Pablo decía, hay ciertos derechos que tenemos como apóstoles, pero no nos excusamos ni nos aprovechamos de los derechos, y si tenemos que renunciar a algún derecho lo vamos a hacer con tal de no poner obstáculo al Evangelio de Cristo. Nuestra responsabilidad es la predicación del Evangelio aún a costa de la propia vida, como vimos el caso de Policarpo, como vimos el caso de los misioneros allí en Ecuador, y tantos, porque hay cientos o miles de testimonios que podríamos contar de este tipo, solamente esto es algo representativo. Quiero avanzar en este entendimiento. ¿Qué más vemos desde los lugares celestiales? Vemos con mayor claridad el Evangelio. Desde los lugares celestiales vemos con mayor claridad el Evangelio. Y esto es tan importante, ver, lo hemos repetido creo que casi todos los oradores en estas jornadas, la necesidad de ver, lo hemos cantado también, ¿sí? La necesidad de ver, y repito, Efesios 1:18, ya lo citamos en momentos anteriores, pero Pablo ora y dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Pido que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos. Aquí se establece, en esta oración del apóstol, se establece una íntima relación entre la visión y el conocimiento. Necesito ver para saber. Cuando Pablo dice que sean iluminados los ojos del corazón, en otras palabras, él está orando para que vean. Señor, oro para que los santos vean, porque cuando ven, van a saber. Para que sepan, que sean iluminados los ojos para que sepan. Amados, hay verdades de las Escrituras que si no las vemos desde el Espíritu, con los ojos del Espíritu,
Espíritu, no las podremos conocer en su verdadera profundidad. No las podremos conocer realmente. Quien no ve, no sabe. Y quien no sabe permanece en ignorancia. Y no podemos darnos ese lujo cuando entendemos por todo lo que venimos escuchando la trascendencia de la misión de la iglesia. Hay verdades que las conocemos en la mente, pero que nunca fueron reveladas al Espíritu. Hay mucha gente que sabe mucho. Hay gente con mucho conocimiento bíblico, teológico. No solo en el ámbito evangélico, en el ámbito católico. Hay gente experta en las Escrituras, en la teología. Conocimiento de ese tipo en el mundo no falta. El problema es cuando ese conocimiento carece de revelación. Un conocimiento que no transforma no tiene revelación. Si algo sé de la Biblia, pero eso que sé de Cristo, de las Escrituras, del Evangelio, no ha modificado sustancialmente mi vida, lo sé aquí, pero no se me ha revelado. Por eso necesitamos urgentemente que el Señor toque nuestros ojos para ver. Que Él abra nuestros ojos, que esa oración de Pablo sea una realidad en cada uno de nosotros, que sean iluminados los ojos del entendimiento y, como dije ayer, no de manera borrosa, sino ver nítidamente. Y lo que está sucediendo en este tiempo es justamente eso. Como dijo recién también el pastor Vladimir, no venimos y no creemos que sea un tiempo de traer cosas nuevas o novedades al entendimiento de la iglesia. Lo que está sucediendo en este tiempo no es Dios trayendo la última revelación, lo último que nadie supo. No. Es que el Señor está ajustando el foco para ver más nítidamente. A medida que vamos permitiendo al Espíritu Santo obrar, la visión acerca del propósito de Dios, acerca de lo que Dios está haciendo, se vuelve más nítida. Entonces de pronto empezamos viendo en un televisor de válvula, de esos anchos, ¿no? De blanco y negro. Y estábamos re contentos porque veíamos, ¿sí o no? Después avanzamos un poquito más y vino el de color. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No? Pero seguía siendo el de tubo, ¿no? El de válvula. Y según estuviera la antena, ¿no es cierto? La lluvia ahí, y se veía todo más o menos. Hasta que fue avanzando, hoy ya estamos en 8K, no sé cuánto, ¿no? Y claro, y van saliendo. Pero ¿cuál es la progresión en eso? Es que cada modelo más nuevo nos permite ver con mayor definición. Y lo que Dios está haciendo es ir ajustándonos justamente para que veamos más nítidamente y para que podamos comprender las verdades profundas que Él ha establecido y nos ha dejado por medio de los escritos apostólicos. La meta, amados, es alcanzar una comprensión mayor acerca del Evangelio con mayor exactitud, para transmitirlo de esa manera, para transmitir un evangelio más exacto, no un evangelio diluido, no un evangelio distorsionado, humanizado, sino el evangelio que proviene de Dios. Necesitamos ver más claramente este evangelio para poder entenderlo desde el Espíritu, y recién allí lo podremos impartir. Desde el Espíritu lo podremos impartir a otros. En esto que estamos hablando de la misión de la iglesia de salir, mucha gente a lo largo de la historia ha salido a las naciones o a las misiones. El problema es que muchos que han salido han transmitido un evangelio defectuoso, porque no lo vieron. Tuvieron la buena voluntad, el deseo, sí, yo quiero ir a las naciones. Y bueno, alguien les dijo, ¿querés ir a las naciones? Vamos a las naciones. Y fueron, pero nadie se preocupó de cuánto vieron del evangelio para no reproducir un evangelio defectuoso. Pues no es cuestión de ir solamente, es cuestión de que cuando vamos, ¿qué llevamos? ¿Qué impartimos?
¿Qué evangelio reproducimos en otros lugares? Hay una realidad que quisiera dejar establecida, y es que el evangelio es sencillo. ¿Cuántos están de acuerdo que el evangelio es sencillo? Pero también es profundo. El evangelio es sencillo, pero es profundo. Mucha gente dice, y lo dice como excusa para no estudiar, para no involucrarse demasiado: ¿para qué complicar tanto el evangelio si el evangelio es sencillo? ¿Cuántos han escuchado eso? El evangelio es sencillo, no me lo compliquen. Y es cierto a medias. O sea, el evangelio es sencillo en su inicio, en su comienzo y en su manera de acceder a él. ¿Sí? Es sencillo en su manera de acceder a él, es sencillo en sus comienzos, pero también el evangelio tiene componentes mucho más profundos que no podemos darnos el lujo de ignorar. Y quiero mostrarle esto por las Escrituras. Segunda Pedro capítulo 3, versículo 15. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. Y mire lo que va a decir ahora. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas, en las cartas de Pablo, algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. ¿Ven? ¿Qué está diciendo aquí Pedro? Que Dios le había dado sabiduría a Pablo de tal modo que tenía la capacidad de abordar en sus cartas puntos difíciles, temas difíciles de entender. Amados, hay en el evangelio temas que no son fáciles, que no podemos tocar de oído. Por eso dice que los que tuercen esos temas, esos puntos, esas realidades, son ignorantes e inconstantes. Son los que quieren mantenerse con el agua a los tobillos, los que no quieren involucrarse porque se excusan bajo el evangelio es sencillo, Cristo salva, sana, liberta y no quiero saber nada más. Y amados, eso no es todo el evangelio, eso es apenas el inicio del evangelio. El evangelio es mucho más que eso. Por eso, ante la complejidad de ciertos temas, por causa de la ignorancia, dice que estas personas tergiversan las Escrituras. ¿Por qué hoy hay tanta tergiversación del evangelio? Yo no sé acá en Bolivia qué sucede, pero yo en Argentina, si a las 12 de la noche, 1 de la mañana, usted está haciendo zapping, ¿se dice zapping aquí también? Con el control remoto, pasando de un canal a otro, ¿no? Buscando algo para ver porque está ahí antes de dormir, quiere ver algo y está mirando y pasando los canales. En Argentina hay 3 o 4 por lo menos canales que pasan a predicadores. Yo los saco rápido. No me quedo ni 10 segundos. Porque, amados, hay cosas que no se pueden. Duele el oído escuchar lo que se predica por televisión. Duele el oído escuchar las barbaridades a nombre del evangelio. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, porque no han visto y porque no ven, no saben, ignoran las verdades profundas del evangelio. No podemos olvidar, amados, que esas verdades tienen que ser reveladas por el Espíritu. No es solo conocimiento de versículos bíblicos, de conceptos teológicos, sino de revelación por medio del Espíritu Santo.
no podemos olvidar que cuando hablamos de evangelio, según el apóstol Pablo, estamos hablando de un misterio escondido. De un misterio escondido. Esa es la definición, o una de las tantas definiciones que hace Pablo con respecto al evangelio. Un peligro latente que enfrentamos todos los que ministramos en distintos lugares la palabra del Señor es quedarnos a las puertas del evangelio y no avanzar más. Mire, no lo puse aquí por cuestión de tiempo, pero siento que tengo que decirlo. Pablo le escribe a los corintios y he escuchado a tantos predicadores usar eso como excusa para la simpleza. Pablo dice a los corintios, cuando fui a ustedes no fui con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y dice algo, me propuse entre ustedes no saber otra cosa más que a Jesucristo y a este crucificado. ¿Dice eso? Ahora, prestemos atención, Pablo no dice que él no sabía otra cosa. Él dice que se propuso no saber, porque sabía mucho más. Entonces, cuando usted sigue leyendo el texto, dice, pero entre los que han alcanzado madurez, hablamos sabiduría. Fíjese, las dos cosas. Cuando fue en principio, fue con la simpleza del evangelio. Pero luego, cuando se alcanza madurez, ya hay que hablar de otra manera. Hay otras realidades, hay otra profundidad en la que tenemos que entrar para entender las realidades del evangelio y avanzar hacia aquello que Dios nos ha preparado. Esto lo vemos también claramente por medio de la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 6. Versículo 1 al 3. Hebreos capítulo 6. Muchos conocemos este pasaje. Por eso, por favor, preste atención, porque insisto en que muchas veces yo creo que mucha de la deficiencia de lo que se escucha de evangelio es que hemos leído demasiado rápido la Biblia. Leemos casi de memoria y vamos pasando y no nos detenemos en tratar de captar el sentido de las palabras de lo que dice. Hebreos 6.1, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la enseñanza sobre bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Debo prestar atención a estas palabras. No están aquí porque sí nada más. Fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Los evangélicos nos jactamos y decimos que el catolicismo tiene la Biblia y las tradiciones, pero para nosotros la Biblia es nuestra única regla de fe y conducta, ¿sí o no? Y nos jactamos de eso. Bueno, pongámoslo en práctica. Creamos a lo que dice la Escritura. Si es nuestra única regla de fe y conducta, es la Biblia la que debe determinar mi doctrina y no mi doctrina determinar lo que interpreto en la Biblia. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿No me van a echar? Bueno. Ahora escucha, hay dos palabras acá, vitales. Dejando, avancemos. Diga conmigo, dejando, avancemos. Nadie puede avanzar si no está dispuesto a dejar algo. Todo proceso de crecimiento implica dejar para avanzar. Es una dinámica. El bebé tiene que dejar cosas, tiene que dejar el biberón, tiene que dejar los pañales, tiene que dejar el chupete, tiene que dejar el pecho de la mamá, tiene que dejar cosas porque esa es la lógica del crecimiento, del proceso de madurez. Ahora,
¿Qué tenemos que dejar? Claro, lo que más fácil interpretamos nosotros es dejar el pecado. ¿Sí? Dejemos el pecado. Eso es obvio. ¿Por qué? Porque ahora hay una nueva naturaleza que nos gobierna. Pero el escritor a los hebreos no está hablando de dejar el pecado. Ni siquiera está hablando de dejar cosas malas. Dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Wow. Ahora, entendamos en el lenguaje escritural, ese dejando a un lado no es que ya no sirven, sino en el contexto que lo está diciendo, significa que si eso ya quedó establecido, ahora tengo que avanzar a otras realidades. ¿Ven? No es abandonar, es dejar latente lo que ya, el fundamento que ya se puso, ¿sí? Usted cuando va a edificar una casa, no sé si hay constructores aquí, pero cuando se va a edificar un edificio, una casa, se ponen primero los cimientos, ¿sí? Ahora, una vez que puso los cimientos, usted no dice, bueno, vamos a volver a poner otro cimiento. Y después sobre ese vamos a poner otro cimiento y tiene 5 torres de una mole de cemento que no significa nada, porque lo que está haciendo es poner cemento tras cemento o fundamento tras fundamento y cree que está edificando. Pero si el fundamento ya fue puesto, ahora sobre ese fundamento hay que comenzar a sobreedificar. ¿Sí? Y esto es lo que está diciendo el escritor. No se trata de dejar las herejías, las falsas enseñanzas, cosas raras, que es obvio que eso tiene que ser abandonado, no hay ninguna duda, pero aquí está hablando de las enseñanzas como el arrepentimiento, la fe. Hay lugares donde no se predica otra cosa por años. Y por años lo único que se predica son las cosas que el escritor a los hebreos dice, inspirado por el Espíritu Santo, que ya las dejemos a un costado. Algo no estamos leyendo bien. Algo no estamos entendiendo con respecto al Evangelio. Fue necesario permanecer un tiempo en ciertas verdades, pero una vez que esas verdades en las congregaciones ya estuvieron, ya están instaladas, necesitamos avanzar a otros temas, avanzar hacia la madurez. Es dejar, no para quedarnos en el mismo lugar, sino para poder avanzar a las realidades profundas del Evangelio. Claro, y cuando hablamos del Evangelio tenemos que preguntarnos forzosamente, ¿qué es el Evangelio? Y yo he entendido en este último tiempo que algo que hemos hecho, y me incluyo bastante mal, quienes ministramos, es tratar de definir algo demasiado grande en una frase como para que impacte. ¿Vieron esas frases así, la frase matadora, ¿no? Entonces viene alguien y nos pregunta, pastor, ¿qué es el Evangelio? Y todos tenemos la respuesta rápida, ¿sí o no? Buenas nuevas. Wow. Y creímos que le dimos la gran definición. ¿Qué es la gracia? Favor inmerecido. Pum, en 2 palabras te la definí. Es favor inmerecido, pero es mucho más. Evangelio es buenas noticias, la palabra significa eso, pero el concepto y la verdad del Evangelio, según las cartas apostólicas, es mucho más que eso. O sea, a veces esas definiciones nos han impedido avanzar a un entendimiento más amplio de estas verdades gloriosas de Cristo. En Efesios, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero si quiere tomar nota, capítulo 3, versículos 7 al 9, Pablo habla del Evangelio y lo describe como este Evangelio. Este, no otro, no cualquier Evangelio. Este Evangelio, y describe la naturaleza del Evangelio con 3 frases. Hay más en otros pasajes, solamente me centro un poquito ahí.
tremendas. Dice que el Evangelio es las incalculables riquezas de Cristo. Wow. Es más que una buena noticia, aunque incluya la buena noticia. Las incalculables riquezas de Cristo. Eso era para Pablo el Evangelio. También describe el Evangelio como el plan de Dios. El plan de Dios, el plano a partir del cual se deben tomar cualquier medida y hacer cualquier edificación, el plan que Dios trazó desde la eternidad. Eso para Pablo es el Evangelio. El Evangelio no es un paréntesis en la historia, como me enseñaron hace 40 años a mí en teología. El Evangelio es, según Apocalipsis, el Evangelio eterno. Ayer dijimos, o esta mañana, ya no recuerdo, que a Abraham se le predicó el Evangelio, dice Pablo en Gálatas. El Evangelio es el plan de Dios por todos los siglos. Y el Evangelio también, según Efesios 3, es el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, pero que ahora ha sido revelado. Todo eso, ven que es mucho más que una buena noticia. Involucra todo el plan de Dios, todo lo que Dios se guardó en sí mismo y lo tuvo como misterio para que en el tiempo señalado fuera revelado por el Espíritu Santo a la iglesia. Entonces, mire, estas tres frases no solo tienen que sacudir nuestra mente, nuestro entendimiento, sino que nos tienen que llevar a la comprensión de que el Evangelio es mucho más de lo que hemos creído hasta ahora. El Evangelio comienza con una buena noticia, pero es mucho más que una buena noticia. Abarca todo lo que Dios ha planeado y diseñado. Buenas noticias puede haber muchas, pero Evangelio hay uno solo. Evangelio hay uno solo. Y necesitamos ver el Evangelio de esta manera. Y hay una definición de Evangelio, amados, que fue mencionada en estos días. Y que yo quiero detenerme un momento allí en esta noche. Y es el entendimiento, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, de que el Evangelio es una causa. Diga conmigo, el Evangelio es una causa. El Evangelio es una causa. Lo dije en otras oportunidades, no quiero ser muy repetitivo, pero el Evangelio no es un hobby de fin de semana. ¿Qué es un hobby? ¿Se entiende hobby aquí? Un hobby es algo que hago cuando tengo ganas, porque me gusta y porque tengo tiempo. Hay gente para la que el Evangelio es eso. Cuando tiene ganas se congrega, cuando tiene tiempo, porque le gusta. Le gustan las canciones, le gusta el ambiente y asiste. Entonces para esa persona el Evangelio es un hobby, pero nunca el Evangelio fue diseñado para eso. El Evangelio no es la suma de doctrinas, aunque incluye doctrinas, pero una doctrina no define el Evangelio, es mucho más que eso. El Evangelio no es la iglesia evangélica. La iglesia evangélica te puede defraudar. El Evangelio nunca te defraudará. Y agradecemos a Dios por la iglesia evangélica de la que somos parte, pero la iglesia evangélica, la institución iglesia evangélica, la honramos, la respetamos, pero no define al Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio existió mucho antes que exista una organización religiosa. El Evangelio es eterno, la iglesia evangélica no. Y podríamos hablar de muchas cosas más. El Evangelio, amados, no es un pare de sufrir. ¿Hay aquí pare de sufrir?
Ahora dígame si mucho de lo que se predica hoy en las iglesias evangélicas, sin usar esa frase, no apunta a lo mismo. Mucho del evangelio que se predica hoy apunta a que si estás en Cristo no tenés que sufrir. O sea, nada de eso es el evangelio. Ahora vamos a dos textos, uno fue mencionado pero lo vamos a leer. Marcos 8:35 y 10:29. Marcos capítulo 8, versículo 35. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. El que pierda su vida por mi causa y por el evangelio, otras versiones dicen, y por la causa del evangelio, la salvará. Marcos 10:29, les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del evangelio y la causa del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o terrenos, ¿ven? Por mi causa. Estos textos y otros que vamos a leer constituyen la base para entender a qué se refería Jesús cuando hablaba del evangelio. La palabra causa, mire, quiero detenerme acá porque tiene varios significados. Uno de ellos, dice el diccionario, el uso más habitual de la noción de causa señala aquello que se considera como el fundamento o el origen de algo. La causa es el fundamento de algo o el origen de algo. Otra definición sugiere que la causa también puede ser la razón o el motivo para obrar. En este caso se trata de aquello que impulsa a actuar. La lucha por una causa requiere de constancia, de una entrega absoluta. Esto dice un diccionario, no es nada bíblico, pero mire lo que se entiende por causa. La lucha por una causa requiere de constancia, de entrega absoluta, sin miedo a las consecuencias. Ahora apliquemos esto a la causa del evangelio. A hacer del evangelio la razón de nuestra vida, lo que nos moviliza, lo que nos da sentido de levantarnos cada mañana, lo que le da sentido a cualquier cosa que pensemos o que hagamos, es la causa del evangelio. Si es que para nosotros el evangelio es una causa. ¿Sabe quién entendía esto de manera perfecta? El apóstol Pablo. Vamos a 1 Corintios capítulo 9, por favor. Primera Corintios 9, 19. Dice Pablo, aunque soy libre respecto a todos, de todos me he hecho esclavo para ganar a tantos como sea posible. Entre los judíos me volví judío a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, aunque yo no vivo bajo la ley, a fin de ganar a estos. Entre los que no tienen la ley me volví como los que están sin ley, aunque no estoy libre de la ley de Dios, sino comprometido con la ley de Cristo, a fin de ganar a los que están sin ley. Entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. 23. Todo esto hago por causa del evangelio, para participar de sus frutos. ¿Qué determinaba el accionar de Pablo? La causa del evangelio. Él decía, yo me puedo adaptar a cualquier situación, estoy dispuesto a hacer muchas cosas, obviamente sin violar la ley de Cristo, ni algo que la vida que porto no me permita,
sino desde esa vida estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario con tal de salvar a algunos. Y dice, todo esto lo hago por causa del Evangelio. Y otro pasaje, solamente por citar algunos, dos de los tantos, Filemón capítulo 1, versículo 12. Filemón, versículo 12 al 14. Por favor, presten atención a esto para que nos demos cuenta cómo vive, cómo piensa una persona que ha hecho del Evangelio la causa de su vida. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado, y hago un alto acá, ¿cómo evaluamos nosotros lo que nos sucede? ¿A cuánto le suceden cosas? Si no, estaría en el cementerio. ¿Sí? Ahora, eso es inevitable. Nos suceden cosas buenas, nos suceden cosas malas. No hay problema. Ahora, ¿cómo evaluamos esas cosas? ¿Cómo las medimos? ¿Qué es lo que determina si lo que me pasa es bueno o malo? Hermanos, quiero que sepan que en realidad, y esa realidad entiendo por todo el contexto que es la realidad de Dios, la realidad del Evangelio, en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. ¿Qué determinaba para Pablo si lo que le sucedía era bueno o malo? ¿Cuánto contribuía al avance del Evangelio? No si a él le había dolido, no si a él le había hecho bien o le había hecho mal, no si había sufrido o no había sufrido. Pablo no estaba interesado en eso. Y ahora lo vemos, dice, es más, verso 13, se ha hecho evidente en toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Lo que Pablo está evaluando no es cómo le fue en la playa de Cancún. Lo que Pablo está evaluando es por qué estaba preso. Cuando él dice, volvemos al versículo 12, en realidad lo que me ha pasado, ¿a qué se está refiriendo? A la cárcel. Esto me pasó porque ustedes no oraron por mí lo suficiente. No dice eso. Esto pasó porque el diablo. Pablo hace un diagnóstico de su condición de preso y dice, en realidad lo que me ha pasado no es malo de ninguna manera porque ha generado avance del Evangelio, ha producido un mayor avance del Evangelio. Muchos han visto que estoy encadenado por causa de Cristo, por la causa de Cristo. Y dice algo ahora que la única forma de decirlo es cuando entendés Evangelio de esta manera. Gracias a mis cadenas. ¿Quién puede dar gracias por sus cadenas? ¿Quién puede decir gracias a mis cadenas? Nosotros estaríamos reprendiendo, atando, desatando, proclamando, declarando. Estaríamos haciendo tanto, metemos a la iglesia en ayuno para que el siervo de Dios salga de la cárcel. Pablo ni siquiera estaba interesado en eso. Él está pensando en algo mucho más profundo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. ¿Qué es lo que determinaba el estado de ánimo de Pablo? ¿Qué es lo que determinaba la lectura que Pablo hacía de las circunstancias aún adversas e injustas por las que tenía que atravesar? No era su bienestar personal, era el avance del Evangelio, porque él había hecho del Evangelio su
causa, estoy encadenado. No dice por el malvado emperador de Roma. Pablo nunca fue preso de Roma. Él nunca se reconoce como preso de Roma. Siempre se reconoció como prisionero de Cristo, aunque estaba en Roma. Pero él sabía que el emperador no determinaba su libertad o su cárcel. Todo lo que sucedía, en realidad, tenía que ver con la causa. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Podemos ver el Evangelio de esta manera? ¿Podemos ver de esta manera el Evangelio? Si tomamos todo esto en consideración, concluimos en que una causa, amados, es una razón por la cual vivir. La única razón por la que vivimos es para el avance del Evangelio. Para ser funcionales, no a un ministerio, a la causa del Evangelio. Fundamentalmente a la causa del Evangelio. La causa que abracemos determinará nuestro estilo de vida, nuestras decisiones, nuestras acciones, nuestra reacción frente a las circunstancias. Todo está determinado por aquello que sea la causa de nuestra vida. La causa que abracemos será el fundamento y la columna vertebral de nuestra vida, de nuestra asignación ministerial. A esto nos referimos cuando hablamos del Evangelio. Y desde aquí yo quiero llevar a algo que lo voy a iniciar en esta noche, pero lo vamos a desarrollar con más amplitud mañana. Es que si el Evangelio es una causa, demanda entrega. Si el Evangelio es una causa, demanda entrega. Usted y yo fuimos llamados a entregarnos a la causa del Evangelio. La causa conlleva una misión, ¿sí? La causa implica el desarrollo, el llevar a cabo una misión, y la misión demanda entrega. Sin entrega no puede haber avance en la misión. Y eso lo vimos un poco esta mañana y lo podemos corroborar a lo largo de toda la historia. Déjeme plantear aquí algo de la carta de Pablo a Timoteo, la primera de Timoteo, capítulo 4. Primera Timoteo 4, versículos 15 y 16. Sé diligente en estos asuntos, le dice Pablo a Timoteo. Entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Hay una relación aquí entre la diligencia y la entrega. La diligencia, ¿sí?, está ligada a la entrega. Pablo le dice a Pablo, sé diligente en estos asuntos. Y esos asuntos, si uno lee la carta de Pablo a Timoteo, son todos asuntos que tienen que ver con la causa del Evangelio. ¿Sí? Sé diligente y entrégate de lleno, no a medias, no 90%, entrégate de lleno a ellos, porque de ese modo se podrá ver que no estás estático en el mismo lugar por 20 años, sino que estás progresando. Estás creciendo, estás madurando. Cristo es visto cada vez con más claridad en tu vida. Eso es el progreso. La entrega, amados, es un asunto primordial en cuanto a la misión de la iglesia. La entrega apasionada ha sido el factor que ha hecho posible la expansión del Evangelio. Esta mañana les contaba de Policarpo, les contaba de estos 5 misioneros al Ecuador. Obviamente podemos comenzar desde Esteban en adelante y ver todos los mártires del Evangelio. Los mismos apóstoles, todos murieron martirizados. Todos. No sé cuántos leyeron, quiero mencionar esto porque hay tanta deformidad
del Evangelio que hay que denunciarla. He visto una plaquita que sale en las redes sociales cada tanto, que suena linda, y te ponen y dicen, José no quedó en el pozo donde lo tiraron los hermanos. Tampoco quedó en la cárcel donde fue enviado por Potifar. Daniel no quedó en el foso de los leones. Los amigos de Daniel no quedaron en el horno de fuego. Y da varias cosas así. La conclusión es, ningún ungido del Señor muere en la prueba. Suena lindo, pero es mentira. Suena lindo, pero es falso, con toda falsedad, como escriben, ¿vieron los abogados? Falso de toda falsedad, nulo de toda nulidad. Pregúntele a Esteban. Esteban, escuche, un joven, Esteban, por predicar el Evangelio, no los romanos, los judíos, lo ponen allí para apedrear el Sanedrín, la cúpula máxima de la iglesia evangélica, no de acá, ¿no? De Jerusalén, ¿no? Lo tenía allí para apedrearlo. Ahora imagínense que Esteban fuera un joven de nuestro tiempo y que tiene ahí al lado a su pastor. Un pastor típico de este tiempo. ¿No? ¿Qué le diría? Y al lado del pastor están los padres de Esteban, preocupados porque, señor pastor, ¿qué hacemos? ¿Lo van a matar a mi hijo? Y yo me imagino al pastor diciéndole, tranquilo, porque no he visto justo desamparado. Porque dice la Escritura que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra y a ti no te tocarán. ¿Sí o no? Lo mataron a pedrada, le rompieron la cara, le rompieron el cráneo y Dios lo permitió. Nos cuesta decir eso, nos cuesta tanto porque se nos ha metido un evangelio tan exitista, tan idealista de Hollywood, que nos cuesta decir la realidad, porque si Dios no lo hubiera permitido, no lo hubieran matado. Y lo mataron. Y de ahí podemos ver a tantos otros ejemplos de gente que estuvo dispuesta a entregar su vida. ¿Sabe cómo llega el evangelio a donde vivo yo, a Tierra del Fuego? Lo último, literalmente lo último de la tierra, del continente. No hay más nada. Está la Antártida después de eso. Casi que nos caemos del mapa, tenemos que andar ahí con... Pero si a alguno le gusta la historia, búsquela, la historia de Alan Gardiner. Alan Gardiner fue un misionero que consiguió apoyo, nadie lo quería apoyar, pero finalmente consiguió apoyo económico para venir en barco de Inglaterra a predicarle a los indígenas, los indios yámanas y onas de Tierra del Fuego. Era conocido Tierra del Fuego porque por ahí pasó Magallanes y descubrió lo que es el estrecho de Magallanes que divide la isla del continente. Y él tuvo una carga por esa tierra y por la gente que vivía ahí. Y se vino con una comitiva en barco para predicar el evangelio ahí. Pero estando a vista, o sea, a una distancia en que podía ver la tierra y podía ver a la gente que vivía ahí, el barco encalló. Y no pudo seguir, quedó encallado no en el estrecho, sino esto es del otro lado, al final, que es el canal de Beagle. El barco quedó encallado ahí y no llegaron los refuerzos, por lo que Alan Gardiner y todo su equipo murieron de hambre y de frío sin poder predicarle a un indígena. Y se encontró el diario de este hombre y sus últimas palabras que él escribió, él escribe: tengo las manos entumecidas, ya no siento los dedos del frío, pero el corazón sigue ardiendo por el evangelio.
Y él pone allí y ora, Señor, manda obreros a esta tierra. ¿Saben lo que sucedió cuando en Inglaterra se enteran que él y toda su comitiva habían muerto, que no habían podido cumplir su cometido de predicarle a los indígenas? Jóvenes de muchas congregaciones se levantaron con un fuego y con un llamado de Dios, que salieron a las naciones y se estableció una misión en Tierra del Fuego. ¿Sabe qué es eso? Gente que no jugó al evangelio, sino que hizo del evangelio la causa de su vida. De esas historias, como digo, hay miles. Hay miles. Pero para eso tiene que haber entrega. Es necesaria la entrega. Y una pregunta con la que quiero terminar. Nosotros tenemos, creo que aquí, como en la mayoría de los lugares de habla hispana, utilizamos mucho el concepto de cuando una persona acepta el evangelio, decimos que se entregó a Cristo, ¿sí o no? ¿Cuántos hicieron un llamado para alguien que se entregue al Señor? ¿Sí o no? Levante la mano derecha y pase al frente, ¿sí o no? Típico, ¿sí? Entréguele su vida a Cristo. Y eso está muy bien. La pregunta es, ¿qué entendemos por entrega? Si entendemos por entrega, hágase evangélico, estamos en el horno. ¿Qué significa entregarse a Cristo? Es mucho más que levantar la mano y pasar al frente. No está mal como metodología, pero tanta gente se entregó a Cristo sin pasar al frente de ningún lado, porque no estaba en un auditorio, sin levantar la mano. Pero ¿qué significa realmente entrega? Amado, la palabra entrega tiene que ver con un compromiso total. No con las costumbres de una congregación, sino con el evangelio. No es el compromiso con una denominación, con un líder apostólico, quien sea, no, es entrega a la causa del evangelio, como Jesús lo dijo. Entregarse es ceder frente a otra persona. Es la expresión que se usa cuando alguien tiene un arma y te está apuntando, y cuando levantas la mano, ¿qué dices? Me entrego. ¿Sí? Me rindo, me entrego. Es cuando un ejército sabe que ya no tiene posibilidades y depone sus armas. ¿Qué está haciendo? Se entrega. Se rinde, está diciendo, no tengo fuerzas para luchar más. Necesitamos, hay conceptos que los manejamos en el lenguaje diario, el tema es si entendemos el alcance que tiene. Cuando que le expliquemos a una persona qué es entregarse a Cristo. ¿Qué significa que nosotros nos hayamos entregado a Cristo? Significa darse por completo a otra persona, ya sea emocionalmente o espiritualmente. Se usa también en el matrimonio, que uno se entrega al otro, ¿sí? Son expresiones que tienen que ver con ese darse por completo. Puede implicar amor, confianza, sacrificio, disposición para buscar el bienestar de la otra persona. Rendición, como dije, a una fuerza mayor. Pero claro, esto nos lleva a una pregunta con la que yo quiero dejarlos allí para que vengan mañana. Una pregunta: ¿por qué deberíamos entregar nuestra vida a Cristo? ¿Por qué deberíamos entregar? Porque déjeme decirle, no es fácil entregarse. Es fácil levantar la mano. Es fácil pasar al frente. No es difícil. ¿Cuántos creen de verdad que toda la gente que en cada una de las campañas que se han hecho evangelísticas ha pasado, levantado la mano y ha pasado al frente, y aún en nuestras reuniones, todos realmente se entregaron a Cristo? No cabría la gente en nuestras congregaciones. Argentina, Bolivia, cualquier nación,
habría sido dada vuelta, patas para arriba, por una iglesia, porque han sido miles y miles las campañas de Carlos Anacondia, de Luis Palau, de tantos evangelistas. ¿Cuánta gente? Es que mucha gente pasó al frente, levantó la mano porque creyeron que era la condición para que Dios le dé el milagrito. ¿Cuál es el pensamiento? Bueno, si para que Dios me haga el milagrito que busqué, Diosito me dé el milagro que estoy buscando, tengo que levantar la mano y pasar al frente, ¿cuál es el problema? Es fácil. Entregarse es otra cosa. Entregarse es otra cosa. Porque entregarse a alguien puede producir frustración. Cuando te entregas a una persona y esa persona te defrauda. Gente que ha tenido malas experiencias amorosas en su matrimonio, en sus relaciones, después le cuesta confiar en alguien, ¿sí o no? Le cuesta entregarse, ¿no? Bueno, tengamos una relación, pero ahí cada uno, ¿no? ¿Por qué? Porque se frustró por malas experiencias, porque se sintió defraudado. Espiritualmente, amados, ha pasado tantas veces. Nosotros hemos recibido en nuestra congregación muchas veces personas que vinieron heridas, defraudadas por alguien, a quien le dieron todo, se entregaron todo. Me lo han dicho a mí, pastor, he regalado casa para el ministerio, autos para el ministerio. Claro, cuando llegaron a nuestra congregación, no había compromiso. Venían, querían ser restaurados, pero les costaba confiar, y es lógico, porque ya alguien que les había predicado cierto evangelio los había defraudado. Por eso no estamos hablando de entregarnos a una persona, de entregarnos a un ministerio, a una denominación, porque todo eso te puede defraudar, pero nunca te defraudará la causa del evangelio. La causa del evangelio. Ahora, nuestra entrega a la causa del evangelio está directamente ligada a Cristo y sus implicancias. Yo quiero dejar plantada esta pregunta que mañana vamos a responder. ¿Por qué? ¿Cuáles son los fundamentos que tengo para poder, sin temor alguno, entregar realmente mi vida a Cristo por la causa del evangelio? Amén. Póngase de pie, vamos a orar un momento.